Muy buenas noches, estimados amigos, y bueno, aquí estamos ya de vuelta con su podcast favorito, Brújula Política, donde hablamos los temas que a usted le interesa, pero de una manera mucho más relajada, más tranquila y, por supuesto, venga para acá, en confianza. Así mismo. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que, por supuesto, ya ha encendido las alarmas absolutamente a nivel provincial y nacional. Estamos entrando a uno de los periodos más importantes, que es el periodo electoral. Y como ustedes saben y se han informado a través de los diferentes medios de comunicación, ya se realizaron, digamos así, que las elecciones primarias de todos lo que son los movimientos y partidos políticos para candidatos a la Asamblea Nacional. Vamos a hablar entonces de este tema, por supuesto, con Robert Flores, quien es encargado del tema de participación política dentro del Consejo Nacional Electoral, y por ello le vamos a dar la más cordial bienvenida. Robert, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí siempre a las órdenes, a nombre del Consejo Nacional Electoral. Agradecer más bien por la invitación que nos realizan y luego pues poder informar a nuestros conciudadanos sobre aspectos fundamentales de democracia, de procesos electorales, de elecciones, del ejercicio del sufragio activo, del sufragio pasivo. Entonces, en sí, de toda la materia electoral. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Esta sonrisa es porque usted ya se la sabe de memoria. Esto de las elecciones para usted ya es papelito. Sí, la experiencia que tenemos, algunos años laborando aquí en el Consejo Nacional Electoral, y claro está la preparación que siempre la hemos seguido manteniendo de manera constante, porque ustedes saben que la normativa legal cambia, es dinámica, y en ese sentido también la doctrina electoral a nivel de la región, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa. Entonces nos toca siempre estarnos informando, estarnos capacitando, y con eso también los avances tecnológicos. Miren hoy la inteligencia artificial. Ya un tema muchas más. de las organizaciones políticas o sujetos políticos las utilizarán para bien, pero otros para mal. Así es que miren lo que puede suceder en una campaña o en una promoción política a través de las redes sociales, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Y antes de iniciar, por favor, permítame también felicitarle y agradecerle por esa apertura que da los medios de comunicación, por esa transparencia y por esa capacidad también de enseñarnos muchas veces con relación a estos procesos que de vez en cuando cambian, se generan algunas cosillas por ahí, algunos movimientos, pero usted siempre nos recibe con los brazos abiertos, así que por favor, permítame hacer público ese agradecimiento a usted. Gracias a ustedes. Los medios de comunicación se constituyen en un ente fundamental en la construcción de la democracia, una democracia justa, óptima, que es la que todos queremos. Por supuesto, en ningún país del mundo existen democracias perfectas, todo está en construcción. Así es que los medios de comunicación juegan un papel no únicamente en los procesos electorales, en las elecciones, sino también en la construcción de las democracias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Más allá de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, está ese fortalecimiento que a través de la información, fundamentalmente cuando se requiere elecciones libres, directas, limpias, los medios de comunicación sin duda alguna hacen que la democracia se vaya construyendo de esa manera y que las elecciones vayan siendo objetivas al dar a ustedes a conocer la información. Totalmente de acuerdo, y así es, los medios de comunicación estamos para eso, y este medio de comunicación y este programa está para dejar una huella bonita de la comunicación, una huella positiva, porque hablamos de los mismos temas que le interesa, pero desde el punto de vista positivo. Bueno, Robert, cuéntenos un poquito así, en un resumen rapidito, ¿cómo fue el proceso de primarias? ¿Cómo estamos en Carchi? ¿Cómo están los partidos? ¿Cómo están los movimientos? ¿Organizados, no organizados? ¿Alguien se quedó fuera? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, primero indicarles que desde el mes de febrero del 2024 el Consejo Nacional Electoral declaró periodo electoral. El Código de la Democracia establece un año antes de elecciones hay que declarar periodo electoral. Es decir, el 9 de febrero del 2025 elecciones. Por lo tanto, un año antes, el 9 de febrero del 2024. Y con ello se abre lo que denominamos el ciclo electoral. El ciclo electoral tiene tres etapas fundamentales: la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Ya estamos por terminar la etapa preelectoral, es decir, aspectos fundamentales. Se cerró el registro electoral, ¿sí?,
con 140.000 electores en nuestra provincia, y luego las organizaciones políticas hicieron sus primarias para escoger a sus precandidatos. Como ningún otro proceso electoral, dentro del histórico que nosotros hemos tenido, hubo 18 organizaciones políticas que hicieron sus primarias para escoger a los precandidatos. Pero ojo, con esto, mira, en la provincia del Carchi solo pueden participar las organizaciones políticas provinciales y nacionales. Y solo tenemos 2 organizaciones provinciales. Por lo tanto, de las 18, estamos hablando que 16 fueron nacionales que están participando aquí en nuestra provincia con candidatos. Ahora, como transcurrió el tiempo, ¿no es cierto?, hicieron sus primarias por lo general vía Zoom. Yo creo que algún momento deberían de quitar eso de elecciones representativas, porque en definitiva no hay primarias. Ya está arreglado, ya está decidido, ya se sabe. Es una farsa de las organizaciones políticas, ¿no? Yeah. Sin embargo, nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos para cumplir lo que dice la ley. Pues, si ellos en su normativa interna dicen que pueden hacer asambleas de manera virtual, asambleas nacionales, y ahí escogen a sus candidatos, nosotros lo que hacemos es supervisar y ver que se cumpla con la normativa legal, fundamentalmente de ellos interna. Pero bueno, comentarte que de las 18, una vez que eligieron a sus precandidatos, tenían que venir a reconocer aquí a la Delegación Provincial Electoral del Carchi la precandidatura, a firmar nombre, número de cédula y la firma. Pero de las 18, oh sorpresa, 3 no vinieron a hacer ese reconocimiento. Tenían, una vez que fueron designados, tenían 10 días para hacerlo. ¿Quién no vino? Movimiento Reto. ¿Qué pasó, Reto? Movimiento Democracia Sí. Vamos a ir a preguntarles qué pasó. Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Ellos tampoco participaron. Ellos no reconocieron las precandidaturas pese a haber hecho o haber realizado sus primarias. Y otra cosa también que hubo importante, hasta el 30 de agosto fue la inscripción de alianzas. Entonces aquí tuvimos 2 alianzas. La primera, Revolución Ciudadana y Lidera Carchi, en el ámbito de nuestra provincia del Carchi estoy hablando. Y la segunda, el Partido Unidad Popular, Pueblo, Igualdad y Democracia, y el Partido Socialista Ecuatoriano. Hasta ahí un ratito. Si la ciudadanía sabe, perfecto, pero yo sí tenía que hacer una pregunta. No lo sé en realidad el contexto a ciencia cierta. Es decir, que si un partido o un movimiento realiza una alianza a nivel nacional, no influye ni implica que esa misma alianza aplique a nivel de provincia. A ver, aquí hay que distinguir 2 cosas, ¿no?, fundamentales. Las alianzas son una coalición entre organizaciones políticas. Puede ser, se unen entre organizaciones políticas de ámbito nacional o pueden unirse de ámbito provincial, o puede unirse una nacional con una provincial. Ojo, pero las alianzas pueden darse por dignidades. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, 2 organizaciones políticas a nivel nacional tenemos una alianza únicamente registrada en el Consejo Nacional Electoral, que es Revolución Ciudadana con Reto, pero solamente para la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. En el resto de provincias y de parlamentarios andinos y de asambleístas nacionales y del exterior, cada cual participa sola. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces así pueden darse las alianzas. Aquí tuvimos Revolución Ciudadana, Movimiento Nacional con el Movimiento Provincial Lidera Carchi. Exactamente. Y la segunda alianza entre organizaciones políticas nacionales, que te estoy hablando de Unidad Popular, de Pueblo, Igualdad y Democracia y del Partido Socialista, que se unieron. En esta alianza, en primera instancia, les mandamos a corregir el nombre, porque le ponen el nombre de la alianza Somos 104, la viveza criolla, ¿no?, la viveza política, de poner un nombre de un movimiento cantonal legalmente reconocido. Nombre, logotipo y colores. Pues. Entonces tuvimos que rechazarla en primera instancia y que vayan a cambiar el nombre. Entonces hoy se llama Somos Carchenses. Pero en este proceso, ¿no?, en estos procesos que se realizan, creo yo, más que creo yo, estoy más que segura que nos hace falta un poquito investigar, preguntar, venir, dejarnos guiar
para realizar este tipo de procesos. Lo que pasa es que es una viveza que te digo ya de parte de las organizaciones políticas al aliarse, porque tú entenderás y comprenderás que es un movimiento cantonal. Y claro, el líder de este movimiento cantonal, específicamente del Cantón Tucán, está de primer candidato asambleísta dentro de la alianza. Entonces, las cosas, por favor, o sea, todos merecemos respeto. Claro, o sea, acá en el Consejo Nacional Electoral sí entendemos, sí sabemos, sí les revisamos la documentación. Por eso vuelvo, insisto, nos hace falta venir a asesorarnos y después no regresarnos con los papeles a la casa. Efectivamente les hemos corregido. Hoy se han denominado somos carchenses, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va, pero ¿cómo es que se va a decir? Cambia. Cambia. El logotipo, cambió los colores, inclusive porque ya tenían, y le quitaron el número 104. Entonces ya... Era de. Bueno, enviamos un saludo entonces a nuestros queridos amigos. Listo, con relación a alianzas. Entonces, en Carchi, solo en la provincia del Carchi, ¿con cuántos candidatos, hasta el momento, obviamente precandidatos, por así decirlo, podríamos decir que contamos? Claro, yo te manifestaba a ti que ya nuestros conciudadanos, o sea, sorprendía 18 organizaciones políticas a ser primarias, pero hoy estamos viendo que ya hay 2 alianzas, ¿no?, que aglutinan entre estas 2 alianzas a 5 organizaciones políticas de las 18. Entonces estamos hablando de prácticamente de 13, ¿no es cierto? Y hay otra alianza que aglutina 2 organizaciones políticas, hablamos de 12. Entonces tenemos 12 organizaciones políticas que pueden presentar las candidaturas. Yo creo que al fin y al cabo llegamos a lo mismo, o sea, al histórico de los procesos electorales anteriores, que teníamos entre 9 y 12 listas, o sea, estamos en lo mismo para escoger 3 asambleístas. Así es que estamos dentro de ese rango, por decirlo, ¿no? Entonces, ya cuando comentarte a ti y a nuestros conciudadanos que el 12 de septiembre de este mes entramos ya en la etapa electoral, ya dejamos lo preelectoral, entramos a la etapa electoral. ¿Cómo entramos a la etapa electoral? Con la convocatoria a elecciones. El Consejo Nacional Electoral, de manera pública, en cadena, de radio, televisión, convocará a elecciones y a través de la página web institucional, ¿no?, convocará a elecciones generales 2025, donde escogeremos presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas del exterior y parlamentarios andinos en un número de 5, ¿no? Y luego de aquello, a partir del 13 de septiembre hasta el 2 de octubre, inscripción y calificación de candidatos. Ahí es cuando vamos a saber entonces. Al 2 de octubre ya sabemos cuántas organizaciones políticas y cuántos candidatos y candidatas se han inscrito, porque de ahí el procedimiento de calificación, tú sabes que tiene un proceso legal, presenta la organización política su lista, luego se le comunica al resto de organizaciones políticas para que puedan objetar alguna candidatura. De la objeción en la vía administrativa pueden impugnar ante el Consejo Nacional Electoral y luego también de esa resolución del Consejo Nacional Electoral pueden interponer un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral en la vía jurisdiccional, ¿no? Robert, es imposible pedirte que salgas del papel prácticamente de funcionario del CNE, porque ese es tu cargo, eso es lo que ejerces, eso es lo que tú practicas todos los días, pero yo conozco el significado al pie de la letra de lo que significa democracia, también se la practica, pero sí quiero un criterio breve tuyo con relación a, ¿en verdad es este tipo de democracia al final del día lo que necesita nuestro país frente a la situación que está viviendo? Bueno, de los análisis de teóricos, de gente que se dedica específicamente a hacer estudios, investigación sobre la democracia, sobre procesos electorales, tanto en la región de Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente. En lo que se refiere a Latinoamérica existe un retroceso en la democracia, es decir, nuestros conciudadanos
ya no creen en las organizaciones políticas y peor aún en los candidatos. Y eso es lo peligroso del asunto, porque hay muchas circunstancias dentro de ese análisis. Por decirte, primero, organizaciones políticas de lo que acabamos de hablar, que hacen sus procesos electorales internos, su democracia interna, que ya no se vuelve ideológica, ya no se escoge a los mejores hombres, a las mejores mujeres, sino que ya en ciertas ocasiones se vuelven elecciones personalísimas, ¿sí? Es decir, todavía existe el cacicazgo y ese cacique dice quién va y quién no va. O sea, todavía la dedocracia, todavía la partidocracia. Y hoy hemos estado retrocediendo mucho más. Ya ha habido anteriores años poco de avance, pero hoy los mismos tratadistas nos dicen que hay un retroceso, hasta el punto de llegar a que dentro de la región de Latinoamérica el 85% tiene hartazgo a las organizaciones políticas. Imagínense, y un 90% aproximadamente quiere que haya una dictadura, una autocracia. Entonces, la situación, imagínense cómo se encuentra. Ahora, otra cuestión fundamental son medios de comunicación fundamentalmente nacionales, que obedecen a intereses de capital y que son parte de ese capital y que son parte inclusive hasta de las mismas organizaciones políticas, y que a través de la comunicación, más allá, como decíamos nosotros, de un derecho de expresión, a través de la comunicación han desinformado antes que al contrario informar. Y peor aún, cuando utilizan todavía el odio. Y luego otro aspecto fundamental, la desinstitucionalización. La justicia, ¿no es cierto?, prácticamente es utilizada como un instrumento para perseguir a los conciudadanos, a quienes no opinan de mejor manera. Entonces, a veces eso que observan nuestros conciudadanos, porque a veces pensamos, no, ellos no entienden porque solamente nosotros porque estamos dentro del tema, y no es así. Sí entienden y sí lo saben. Y una decepción total cuando en tiempos de campaña te ofrecen y caen en la demagogia, y actualmente vemos que no pueden cumplir, no cumplen, hacen lo contrario de lo que te ofrecieron. Así es. Y por eso, pero es necesario tener una ciudadanía activa. Si es que nosotros, los ciudadanos, todos quienes formamos esta sociedad en este derecho, estado de derechos y justicia, no nos activamos, no nos empoderamos de los procesos electorales, no conocemos a los candidatos, a las candidatas, no conocemos los planes de trabajo, los programas de gobierno, ojo, las ideologías, porque no es que la ideología ya no importa, por Dios. Yo planteo un plan de trabajo de acuerdo a mi cuestión ideológica. Entonces las ideologías importan bastante. Si no conocemos, entonces creo que iremos al fracaso, y creo que la democracia irá de la misma manera tomando un retroceso. Y eso es lo que no se quiere. Y como Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos o tratamos de manifestar a través de los medios de comunicación nuestra labor, más allá del cumplimiento de la Constitución, de la ley, está nuestra actuación con ética y moral, y eso es lo que estamos haciendo. Pero esa ética y moral no es únicamente actuar con equidad e igualdad ante las organizaciones políticas, ante los sujetos políticos. Esa ética y moral, Silvana, créeme, es con nuestros conciudadanos, para que se puedan empoderar de los procesos electorales, porque en definitiva, ¿qué se constituye el Consejo Nacional Electoral? Un nexo entre el pueblo, los ciudadanos, y el manejo de la cosa pública, de quienes nos vayan a representar. Así es que todos activarse, los ciudadanos, en este proceso electoral, a conocer a esos candidatos, candidatas, sus planes de trabajo, y luego, en lo postelectoral, cuando ya gane ese candidato, hacer que cumpla su plan de trabajo. Caso contrario, el mismo artículo que habla de los derechos de participación política, el artículo 61,
nos habla del control social. Pero usted ahí me la pone Entonces difícil. ahí, mira, hay una figura jurídica, disculpa, No, tranquilo. que se denomina revocatoria de mandato. Entonces, ahí tenemos que actuar y presentar la revocatoria de mandato a aquellos que nos mienten, que actúan de diferente manera, que han hecho demagogia para llegar a sus cargos y que esos cargos no se volvieron del interés colectivo, sino del interés particular, ¿no? Pero ahí hay dos fenómenos interesantes, dos cosas que realmente llaman la atención. La primera es que nuestra gente lo dice, lo demuestra, lo exclama en esas redes sociales, está cansada ya de lo que es el tema político. Sin embargo, el número de movimientos, partidos ha aumentado de manera increíble. Ahora ya no tienes 2, 3 candidatos ni 5, ahora tienes 17, 12, 13, tanto a nivel nacional como a nivel local. Esto ha crecido de una manera increíble. Todo el mundo se pregunta por qué. Y segundo, Robert, yo estoy prácticamente de tu lado cuando se dice claramente hay que leer, hay que informarse, hay que ver más allá de las noticias, hay que utilizar todos los medios, no hay que conformarse con un solo medio de comunicación. A ver, pero aquí te pongo otro tema. La gente, mi pueblo, el vecino, la vecina que me está viendo, imagínate qué tiempo tendrá para leerse los 10, 12, 8, 9 planes de trabajo, porque no solamente vamos a elegir asambleísta provincial. Tú nos decías asambleísta nacional, presidente, vicepresidente, sí. ¿Qué más era? Parlamentario. Imagínate, estoy segura, y yo voy a hacer una encuesta para que tú lo veas, ¿cuántas personas de nuestra querida provincia saben, y por favor envíeme un mensajito al 098-211-5623, ¿cuánta de nuestra gente sabe qué hace un parlamentario andín? ¿Cómo se elige? ¿Cuál papeleta es la que está votando? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué rendición de cuentas nos rinde? Yo te aseguro, Robert, que mi gente estará enterada de lo que es presidente, vicepresidente y asambleísta provincial. ¿Qué dice el público presente? Sí, me dicen por acá. Y eso de los más, como saben decir, de los que más suenan. Entonces, son dos fenómenos, como yo te planteo, bastante complejos, bastante complicados. Insisto, yo estoy de tu lado, hay que leer, hay que revisar, pero ver, 10, 12, 13. Mira, primero, es muy complicado entender para nuestros conciudadanos la situación política, electoral, democrática de nuestro país. El sistema electoral ecuatoriano tiene 3 componentes fundamentales, ¿no? El primero, la forma de lista. Entonces ahí tienes listas unipersonales y listas pluripersonales. Luego la forma de votación. La votación, antes, ¿te acuerdas? Teníamos votación abierta o entre listas. Hoy tenemos votación cerrada, en lista cerrada y bloqueada. Y luego el tercer componente, la asignación de escaño, que es transformar esos votos a escaños. Uh-huh. Adentrarse a esos 3 componentes yo creo que no me van a entender, pero ese es el sistema electoral ecuatoriano. Y luego también tenemos un sistema de partidos políticos. Y en el sistema de partidos políticos ecuatoriano aquí tenemos partidos políticos y movimientos políticos. Los partidos políticos son de ámbito nacional, no hay partidos políticos ni provinciales, cantonales ni parroquiales. Pero en cambio los movimientos sí pueden ser nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. A tal punto que tenemos 238 organizaciones políticas en nuestro país. Jesús. Pero mira, el asunto no está en el número de las organizaciones políticas. España tiene más de 6.000 organizaciones políticas. Claro, más extenso en territorio, mayor población, pero tiene 6.000 organizaciones políticas. Nosotros 238. Y no yo te digo que no está en el número de las organizaciones políticas, está en la calidad de esas organizaciones políticas, porque ahora muchas organizaciones políticas, tanto nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, son organizaciones políticas electoreras, es decir, que solo aparecen en tiempo de elecciones, no hacen activismo político. Y lo que es peor aún, no hacen oposición. Pero claro, cuando yo hablo de oposición, o sea, significa de la oposición de la buena, con fundamento legal.
El mismo Código de la Democracia determina el derecho a la oposición. Y tú les preguntas a los sujetos políticos, o cuando vayas a entrevistar a algún candidato, candidata, le dices, ¿usted sabe sobre el derecho de oposición? Permítame, lo Entonces, anoto. a lo mejor no te lo van a contestar porque no saben. Porque hay un procedimiento inclusive para inscribirse, para hacer oposición, con fundamento, con razón. Entonces, esa oposición es la que sirve. Nosotros como Consejo Electoral a veces piensan, el Consejo Electoral aprueba tantos movimientos políticos. Y no es También así. he escuchado eso. No es así, porque el Consejo Electoral lo que hace es cumplir la ley. En el Código de la Democracia está esto. El sistema electoral ecuatoriano está en la ley. El sistema de partidos políticos está en la ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los asambleístas, ¿no es cierto? En la asamblea, ellos son hacedores de leyes, quienes expiden, codifican, derogan, reforman leyes, ¿no es cierto? Una de las labores es esa, legislar, más allá de la otra que es fiscalizar. Entonces, ¿quiénes hacen? Los asambleístas. ¿A quiénes pertenecen los asambleístas? A los movimientos y A partidos las políticos. organizaciones políticas. Entonces te das cuenta, o sea, el Código de la Democracia necesita reformas profundas. Yo creo que hay proyectos tras proyectos ahí en esa asamblea. Robert, ¿alguna vez aquí entre nos y con nuestro público, que también es chévere, ustedes como CNE han tenido la visita de nuestros distinguidos asambleístas, han tenido una conversación con relación a estos temas, han hecho una indagación sobre las problemáticas o cómo se encuentra el CNE aquí en Carchi? No, más bien nosotros como Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, luego de que entramos a la etapa postelectoral, después del día de las elecciones, lo que hacemos es tenemos reuniones académicas de análisis de los procesos electorales, de análisis de los informes de los observadores internacionales y nacionales. Y lo que hemos hecho es también hacer nuestras propuestas a la Asamblea Nacional. ¿Y le han presentado algunas a nuestros asambleístas de aquí de la provincia? O sea, lo presentamos a nivel nacional de la Asamblea. Pero aquí en lo local, ¿los ha visitado algún asambleísta para preguntarles cómo están? Bueno, no hemos tenido la visita, no hemos tenido conversaciones con los asambleístas sobre estos aspectos, no. Pero es fundamental. Entonces, hay que dejar de un lado, si queremos que la democracia se vaya construyendo, ¿no es cierto? Hay que dejar de un lado los intereses partidistas, los intereses personalistas, ¿sí? Y hablar en sentido de la necesidad ciudadana, ¿sí? Porque yo me imagino, ¿no? Yo hasta ahora me pongo a pensar, ¿de qué sirve expedir, codificar, reformar, derogar una ley si no está acorde con la necesidad ciudadana, si no está acorde con los problemas que tienen nuestros ciudadanos y que se le pueda dar procedibilidad jurídica para la solución de esos problemas? Entonces no sirve de nada. Y lo mismo sucede, el Código de la Democracia tiene que ser analizado fundamentalmente respecto al sistema electoral ecuatoriano y al sistema de partidos ecuatorianos. Obviamente, el fin de que alguien acepte una candidatura es llegar a ganar. Sin embargo, como pueblo y como ciudadana, que a veces andamos conversando con nuestra gente, dice, necesitamos una explicación de por qué aquellos que saben que no van a tener oportunidad se van de candidatos. ¿Cuánto reciben? ¿Cuánta plata recibe la organización para que ellos participen? Porque para colmo el Estado les da. Sáquenos de esa duda. No, a ver, primero, yo la verdad lo podemos enmarcar así, la valentía de los candidatos y candidatas. Es verdad. Ese sufragio pasivo de ellos, ¿no? Porque, o sea, no es fácil tomar esa decisión, ¿no? No es fácil. Y ojalá la gente pueda entender y evitemos a través fundamentalmente de las redes sociales el odio, las críticas destructivas. No es fácil ser candidato o candidata, aceptar esa candidatura, pero bueno, han tomado esa decisión y ojalá la respetemos primero en defensa de los derechos humanos que son fundamentales dentro de la democracia y de los procesos electorales, y en segundo,
esa decisión que por derecho constitucional y legal tienen de ser candidatos y candidatas. Entonces, ojalá no construyamos odio, ni tampoco denigremos a las personas que están siendo candidatos y candidatas. Primera cosa. Segunda cosa, a ver, las organizaciones políticas de ámbito nacional, que son partidos políticos y movimientos nacionales, reciben un fondo partidario permanente, ¿sí? Este fondo partidario permanente es del Estado, pero tienen que cumplir algunos requisitos. Ya. Por citarte, sacar el 5% de votos válidos a nivel nacional, el poder obtener más de 3 asambleístas, el poder tener en las alcaldías a nivel nacional el 10% de alcaldías o concejales en ese 10%. Entonces, eso les da réditos para que accedan al fondo partidario permanente, que es presupuesto del Estado para funcionamiento. Ojo, ¿para qué es el fondo partidario permanente? Para el desenvolvimiento administrativo de cada organización política, de acuerdo a su estructura. Hay muchas, tú has de ver que tienen sedes nacionales, tienen secretarios de comunicación, tienen conserjes, y la segunda cosa es para que puedan realizar capacitaciones. ¿A quiénes? En el caso de partidos políticos, a sus afiliados, y en el caso de movimientos políticos, a sus adherentes. Capacitarlos, necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos el cambio intergeneracional, necesita la democracia de eso. Ya. Lamentablemente, no sé si lo harán, tienen que rendir cuentas sobre aquello. Y tercero, para investigación y publicaciones en cuestión de política, económica, social, cultural, en cuestión de medio ambiente. Entonces, mira lo que, ¿sí? Ese fondo partidario permanente no se toca para ninguna campaña electoral, ¿sí? ¿Ya? Para ninguna. Primera cosa, los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales no reciben es nada, solamente los nacionales, ¿sí? Entonces, dado esto, la campaña electoral se financia con recursos propios de la organización política. Que quede claro. ¿Sí? Es decir, con plata propia de los candidatos, candidatas, adherentes permanentes, afiliados, por ahí el simpatizante o el vecino o el familiar entregó dinero, entregó en especie tela, pintura, etcétera, etcétera. Se financia con recursos propios de la organización política. Y al final, ojo, campaña política, ¿no? Campaña política, porque hay que distinguir lo que es campaña política y lo que es promoción electoral. Ya les voy a hablar de la promoción electoral. La campaña política al final tiene que emitir un informe. Luego del día de las elecciones tienen 90 días para presentar el informe de gastos de campaña electoral, que es fiscalizado. En caso de encontrar observaciones se envía a subsanar, y caso contrario irá al Tribunal Contencioso Electoral para que lo juzgue ya, jueces en materia electoral, para su sanción. Primera cosa, la promoción electoral, que es a través de medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita, vallas publicitarias, eso lo paga el Estado sobre el principio de la equidad e igualdad, porque tú recordarás, antes de la Constitución del 2008, quien tenía más plata, más publicidad electoral hacía en los medios de comunicación. Hoy no, hoy se les da en partes iguales. Pero eso depende de cuántas candidaturas se hayan inscrito. Por decirles, si aquí en nuestra provincia, ¿no es cierto?, el gasto electoral con recursos propios de las organizaciones políticas está dado en aproximadamente $41,000 por lista, no por candidato, ¿no es cierto? Entonces, la promoción electoral se verifica cuando ya se califican las candidaturas. Mira, me recuerdo yo cuando en algún proceso electoral alguna vez un candidato dijo:
a un representante legal de una organización política, dijo, vengo a que me den la plata dijo, para hacer la que se ha pasado, que se ha pasado. Electoral en los medios de comunicación. Entonces dije, a ver, señor, un ratito, ¿no? Esto no es así. La promoción electoral, el responsable del manejo económico se le entrega una clave y hay un sistema informático. Primero, se inscribe proveedores. ¿Cuáles son los proveedores? Los de los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se inscribe esos proveedores te dicen cuánto vale el segundo, el minuto de valor, tienen que enviarnos el valor. Y luego, las organizaciones políticas a través de sus responsables del manejo económico hace esa contratación a través del sistema informático creado por el CNE, hace la contratación de la publicidad con el medio de comunicación, pero el medio de comunicación ya sabe cuánto tiene que durar el spot publicitario y nosotros ya sabemos cuánto es lo que cobra por ese spot publicitario. Al final, cuando ya termina el proceso electoral, el responsable del manejo económico se va tranquilo. ¿Quién quiere que le paguen? Es el medio de comunicación. Entonces el medio de comunicación tiene que entregar todos los justificativos, las grabaciones, los videos que pasó en televisión, lo de las vallas publicitarias, para que el Consejo Nacional Electoral, la Dirección Nacional de Promoción Electoral, le pueda cancelar esos valores ya, pero con los justificativos, y nosotros, como hacemos monitoreo de medios de comunicación, a través de una empresa contratada para dicho efecto, ya sabemos que sí se realizó la publicidad con el justificativo del medio y ya sabemos cuánto se le adeuda y se le paga al medio de comunicación directamente. Para que nos quede clarito. Con esa pregunta me voy porque el tiempo se nos va, pero así volando. Y yo creo que vamos a tener, Robert, que invitarte otra vez porque se me quedan muchísimas preguntas de por medio. Y en estos procesos electorales es esto lo que necesitamos. Hablarlo, conversarlo, entenderlo, desmenuzarlo. Y bueno, la pregunta es, ¿y las redes sociales para cuándo? ¿Cuándo empieza el tema del control? Eso de control de redes sociales no está determinado dentro de la ley, es muy difícil, toda vez que lo único que nosotros aspiramos de los candidatas, organizaciones políticas, que se utilicen las redes sociales para el debate, para presentar sus planes de trabajo, sus objetivos generales, específicos, las estrategias, las actividades que quieren realizar o que pretenden realizar para solucionar los problemas, esas necesidades de nuestra gente. El Tribunal Contencioso Electoral tiene dos cosas fundamentales en este año, tú recordarás, dos sentencias. La primera, a Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la famosa Liga Azul, que hicieron propaganda para el Consejo de Participación Ciudadana auspiciados por una organización política, sí, y por su líder, y eso está prohibido, porque ellos no deben, quienes van al Consejo de Participación Ciudadana no deben de pertenecerse a ninguna organización política. Y el Tribunal Contencioso Electoral, a través de un debido proceso, emitió la sentencia y prácticamente le costó la pérdida de los derechos de participación política, 70 salarios básicos unificados de multa, y claro, tuvo que dejar el cargo, ¿no es cierto?, la destitución. Hoy mismo, en los actuales momentos, estamos viendo otra situación similar de otros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que están en este mismo problema. Y luego la cuestión del alcalde de Quito, que también, si bien es cierto, no fue destituido ni quitado los derechos de participación política, pero recibió una multa de 70 salarios básicos unificados por hacer proselitismo político siendo servidor público. Ojo, es clarísimo el Código de la Democracia. Servidor público, cualquier servidor público, sea autoridad de elección popular, sea que esté por contrato, sea que esté por periodo fijo, sea de nombramiento regular, no puede realizar proselitismo político, no lo puede hacer. Habrá excepciones, ¿no es cierto? Que saque vacaciones, ¿no es cierto? Que si ahí no hay ningún... Que la ley se les da. Pero de ahí no lo pueden hacer, o si no, ahí pueden mirar ustedes las infracciones graves y muy graves tipificadas en el Código de la Democracia, ahí se encuentra la prohibición. Peor aún, aquellas autoridades de elección popular, ya vimos con el alcalde de Quito lo que sucedió. Así es que aspiramos nosotros nada más que se cumpla
la ley, que se cumpla, y nosotros estamos para hacer cumplir esa ley. Así es que no nos queda más de otra que sobre ese cumplimiento de la ley tendremos elecciones democráticas, honestas, limpias, transparentes, cuando los sujetos políticos acaten la ley, no haya pre-campaña, que por cierto también es una infracción electoral, ¿no es cierto?, y se rijan a los principios constitucionales y legales. Yo creo que ahí tendremos verdaderamente unas elecciones limpias, ¿no? El próximo programa vamos a hablar entonces con relación al tema de las infracciones electorales. Con mucho gusto. Yo te preguntaba un poco con relación al tema de redes sociales, porque ya llegaron a mí comentarios de que algún conocedor del tema de marketing le decía a un candidato: mire, para redes sociales, para posicionarlo necesitamos como mínimo unos $10,000. Por amor de Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Soy comunicadora social, sé totalmente, ha sido más que visto el impacto que tienen las redes sociales, pero tenemos que medirnos. O sea, lo que se está gastando en redes sociales es increíble, mientras la gente se muere de hambre, mientras la gente está afuera pidiendo pan, educación y salud. Hay que priorizar también eso. Esperemos que en estas elecciones, sí, claro que nos queda todavía un poquito lejos, pero por Dios, pensémoslo, seamos un poquito más sensatos. Y discúlpame, entonces el colegio sobre esas sentencias, el Consejo Nacional Electoral, sobre esas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, resolvió que el control de las redes sociales únicamente se realizará a aquellas dignidades que estén para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para el resto de dignidades no, porque también la ley no nos permite hacer. Y lo que yo te decía en primera instancia, todo servidor público estamos para acatar la ley. Y en derecho público así tú sabes, tal como está escrita la ley. De que algunos se hacen los locos, ¿sí? O la interpretan a su manera, eso ya es muy diferente. Pero aquí en el Consejo Nacional Electoral, el mensaje de las autoridades nacionales y de aquí de nuestra provincia ha sido siempre que actuemos en base a derecho, y así lo haremos. Bueno, pues eso es todo, queridos amigos. Realmente para mí ha sido muy, pero muy satisfactoria esta entrevista. Hemos aprendido muchísimo, pero no tienen idea todo lo que nos falta aprender. Te estaré, mejor dicho, estimado amigo, haciéndote la invitación para un nuevo programa, porque siempre siento que nos quedamos a medias. ¿Y por qué es importante hablar de estos temas? Porque la gente no solo debe saber, sino entender y aplicar lo que dice la ley con relación al tema electoral. Porque estoy segura, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, mucho o poco o nada sabemos con relación al trabajo que se realiza desde acá, los reglamentos, las infracciones, y a veces simplemente somos nosotros los que vemos esas 6 papeletas como podemos y se fue porque no tenemos tiempo. Es hora de ponernos la chaqueta, la camiseta, pantalón y todo lo demás con el nombre de la provincia, que diga Carchi, y tener unas elecciones más sensatas donde los candidatos que usted elija cumplan exactamente con las necesidades de la provincia, y dejémonos de estar engañando con ofrecimientos increíbles que al final de cuentas no terminan siendo más que mentiras. Bueno, estimado Robert, por favor, despídase del público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes. Es un gusto conversar sobre la materia electoral, más allá de las elecciones, la doctrina electoral. Es muy apasionante, la democracia, el Estado constitucional de derechos y justicia de nuestro país. Así es que siempre a las órdenes. Saludos a todos. Muy bien, y de esta manera terminamos Brújula Política, un espacio netamente para usted, donde satisfacemos esa necesidad de conocimiento, de saber y, por supuesto, de hacer una muy buena comunicación. Soy Silvana Urresta, en producción está Brian, y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.